Bien, buenas noches. Van a disculpar la demora, como les había mencionado. Esta clase ya es una clase complementaria, pero no vamos a demorar, va a ser bastante corta. Ya hemos ido avanzando en la mañana, pasamos de 8:30 a casi 10 de la mañana y por la tarde de 6 de la tarde a casi 7:30 de la tarde, ¿no? Y esta vez vamos a ver cómo llenar una planilla de finiquito. Con eso estaríamos culminando el curso. Antes de llenar esa planilla, es bueno leer este reglamento, el reglamento para el refrendado de formulario de finiquito que es proporcionado por el Ministerio de Trabajo. Dentro de esto tenemos los requisitos generales. Una vez que llenes el formulario de finiquito, y se tenga que hacer el refrendado correspondiente en el Ministerio de Trabajo, tenemos que llevar estos requisitos. El primer requisito es el formulario, ¿no? El formulario que lo vamos a ver enseguida. Dicho formulario es proporcionado por el mismo ministerio en 3 ejemplares. Estará la firma del trabajador, del representante legal, el sello de la empresa, y una vez presentado tendrá su visto bueno respectivo con algún funcionario del ministerio. También suelen hacerle poner su huella dactilar en el mismo ministerio. Una boleta de depósito bancario en original realizado por el empleador a la cuenta bancaria del Ministerio de Trabajo, a este número de cuenta, ¿no? Utiliza este número de cuenta del ministerio y es que está a nombre justamente del Ministerio de Trabajo en su cuenta de ingresos del Banco Unión. Luego, fotocopia simple de cédula de identidad del trabajador o beneficiario. Fotocopia de cédula de identidad de la persona que en representación de la empresa va a realizar el trámite, ¿no? Puede ir alguien de recursos humanos, también incluso el mismo auxiliar contable puede ir y presentará la fotocopia de su carnet de identidad. O en todo caso también puede llevar la fotocopia del representante legal o aquella persona que ha firmado el contrato del trabajador. Luego, fotocopia simple de las 3 últimas boletas de pago de salarios del trabajador, o sea, de los 3 últimos meses. El extracto de aportes de la gestora, en este caso, aquí dice AFP, pero en realidad es de la gestora. Esto lo tendría que sacar el mismo trabajador. Cuando nos registramos en la gestora pública, nos dan un código y con ese código, el usuario y la contraseña, accedemos a la página de la gestora y desde ahí podemos descargar nuestro propio extracto. Eso sería proporcionado por el mismo trabajador, ¿no? A la empresa. Le va a proporcionar y luego llevaremos junto con los demás requisitos y documentación que respalde el pago de la totalidad de los derechos laborales. Si se va a pagar tal vez por transferencia bancaria, tendrán un comprobante del banco. Si se va a pagar en efectivo, tendrán tal vez algún comprobante de pago que la misma empresa maneja. Y una fotocopia simple del formulario único de finiquito si es que se hubiese pagado con anterioridad, ¿no? En algunas ocasiones, antes de que se cumpla el plazo, ya la empresa paga el finiquito y luego recién hacen el refrendado respectivo. Aparte de eso, tenemos también algo importante que tendría que estar muy tomado en cuenta para todos los que estén trabajando, ya sea de auxiliares contables o en la elaboración de los finiquitos o las planillas laborales. Hay un plazo, ¿no? Para el refrendado del formulario de finiquito. Ese plazo no debe exceder de los 15 días calendarios computables a partir de la conclusión o extinción de la relación laboral entre el trabajador y la empresa. Si te pasas de estos 15 días vas a pagar una, más que multa, sería una actualización del finiquito que se tenía que pagar al trabajador, que sería el 30%. Entonces ninguna empresa va a querer incurrir en ese porcentaje, llámesele multa, actualización o demás, si es que no paga a tiempo su finiquito.
¿Qué hacer si el trabajador ha renunciado y luego desaparece, ¿no? Ya no lo vemos más, ha cambiado de número de teléfono, incluso de domicilio, quizás se ha ido a otro departamento y ya no lo podemos ubicar. Se puede depositar el finiquito en fondos en custodia en el mismo ministerio, llenando algunos requisitos también que nos proporcionan en el ministerio. Entregamos ese dinero como fondos en custodia y así nos libramos de esa posible multa que pudiese existir en el caso de que no encontremos o no podamos localizar al trabajador. Y si el trabajador posteriormente nos quiere hacer un reclamo con abogado o demás, nos dirá: no me han pagado mi finiquito, quiero que me paguen con la actualización de valor, las multas y demás. Nosotros le diremos que se le ha depositado en fondos en custodia y que puede ir a recoger su finiquito en el mismo Ministerio de Trabajo. Y así no estaríamos incurriendo en nada que nos pueda complicar, ¿no? Para pagar a ciertas multas o demás. Eso como cosas a grandes rasgos de lo que indica en este documento, que es el reglamento para poder refrendar los finiquitos. No está de más darle una leída, también les voy a compartir esto en la carpeta. Ahora bien, vamos a lo que son nuestras planillas de finiquitos. Esto es un formato que el mismo ministerio nos proporciona. En este formato, pues lo vamos a imprimir en una hoja tamaño oficio. Al momento de imprimirlo, nos fijamos que todos los datos estén correctos y luego le llamaremos al trabajador para que vea todos los montos. Si está de acuerdo con el monto, al final el trabajador firmará en esta parte el gerente o representante legal de la empresa aquí, luego el sello de la empresa. Llevaremos este formulario impreso al Ministerio de Trabajo, donde le darán su respectivo visto bueno, ¿no? ¿Qué tenemos en este formulario de finiquito? Están primeramente los datos generales, la razón social o nombre de la empresa, ¿no? Ahí vamos a escribir empresa, supongamos ABC, le vamos a poner. Luego la rama o actividad económica. Es una empresa comercial o se dedica al comercio de ropa deportiva o demás. El domicilio de la empresa, o sea, dónde está la tienda, dónde se encuentra ubicada, sus instalaciones y demás. Diremos Avenida América, número 356. Es simplemente datos que tendrían que llenarlos con la información que tengan de la empresa. El nombre del trabajador. Supongamos que el trabajador se llama Sergio Ramírez Antesana. ¿Listo? Según su estado civil en su carnet es soltero. La edad, digamos que tiene una edad de 33 años. También su domicilio, vamos a poner la Avenida Beijing, número 201. Bueno, esos datos son simplemente ficticios, pero ustedes tendrían que llenarlo con los datos proporcionados del mismo trabajador y de la empresa, ¿no? Profesión o ocupación. Generalmente aquí puedes poner el cargo que ha ido ocupando en la empresa. Supongamos que es un auxiliar contable. La fecha de ingreso. Es decir, que en qué fecha tenemos su ingreso según el contrato. Supongamos que en esta fecha de ingreso va a ser el 1 de junio de 2024. Y la fecha de retiro le pondremos el último día del mes de junio de 2026. Listo. A este ladito le he puesto una pequeña fórmula. A este ladito. No es parte del formulario, yo lo puse. Ya para que podamos calcular cuántos años, cuántos meses y cuántos días es que ese trabajador ha estado cumpliendo sus funciones en la empresa. Ya aquí sale 2 años, 0 meses, 29 días, ¿no? Eso lo vamos a copiar aquí.
Tiempo de servicio en años sería 2, en meses 0, en días 29 días. Listo. Luego, después en este formulario tenemos la parte 2, que es la liquidación de la remuneración promedio indemnizable en base a los 3 últimos meses. Los 3 últimos meses, si el trabajador se está retirando en junio, entonces sería el último día de junio. Tomamos en cuenta junio, eh, también marzo y febrero. No, perdón, abril, mayo y junio. Abril, mayo y junio. Entonces aquí le pondremos esos meses. Abril, mayo y junio. Listo. Este formulario se llena automáticamente. Aquí tenemos totales, ya están implementadas sus fórmulas. Lo único que tendríamos que hacer es ir anotando los datos, ¿no? Asumiremos de que este trabajador tenía una remuneración mensual de 3.300 en abril, lo mismo en mayo, 3.300, y a medida que voy registrando, miren, en la columna de total automáticamente se hace el cálculo. Y en junio también 3.300. Listo. Otros conceptos percibidos en el mes. Como es un trabajador que tiene ese cargo, asumiremos que no tiene otros conceptos percibidos en el mes. Y vámonos a lo que es la antigüedad. ¿Qué antigüedad tiene este trabajador? 2 años. Ha trabajado 2 años y 29 días. Redondeando podríamos decir que es un mes. 2 años y un mes. He puesto en esta planilla también la tablita del porcentaje de antigüedad que se tiene. De 0 a 1 año no tiene porcentaje de antigüedad. De 2 a 4 años, 5%. Correspondería en esta parte, ¿no? Porque el trabajador tiene 2 años de antigüedad en este ejemplo. 5% de 3 salarios mínimos nacionales. Entonces aquí vamos a poner una pequeña fórmula que sería multiplicar 3.300, que es el salario mínimo nacional de este año, lo multiplicamos por el porcentaje. Según esto es 5%. Entonces le voy a multiplicar por 5%. Aquí faltaba multiplicar por 3. 3 salarios mínimos nacionales, por eso lo estamos multiplicando por 3 y luego le sacamos el 5%. 495 sería su bono de antigüedad de este trabajador. Horas extra, bueno, como está ejerciendo ese cargo, podemos asumir de que no ha tenido horas extra. Si tuviese, lo vamos llenando, ¿no? Luego, retroactivos, no ha tenido retroactivos y así tenemos los totales. El total del mes de abril, que se calcula automáticamente en el mismo formulario, ya están las funciones o fórmulas del Excel. El total de mayo, el total de junio y también tenemos un total de esos 3 meses. En este caso 10.395, que de igual forma se llena de manera automática. Luego un total de remuneración promedio indemnizable dividido entre 3. Entonces ahí está también el resultado, que es simplemente un cálculo, ¿no? Dividimos 10.395 entre 3 y como ya está todo automatizado, bueno, simplemente vemos ese resultado aquí. Después tenemos en el inciso C el desahucio, que son 3 meses en caso de retiro forzoso. Eso es lo que no habíamos llenado aquí. El motivo de retiro. Asumiremos que el trabajador se ha ido de manera voluntaria, ¿no? Es decir, ha renunciado. Entonces pondremos renuncia voluntaria. O también pueden decir retiro voluntario. Ha presentado su carta de renuncia y en su carta de renuncia ha especificado que su último día de trabajo iba a ser el 30 de junio de 2026. Y como es un retiro voluntario, no le corresponde el desahucio, que son 3 meses.
si es que hubiese sido retirado de manera forzosa, intempestiva, sin previo aviso y de manera injustificada, el trabajador tiene derecho a que le den el desahucio respectivo si acepta el retiro. En caso de que no aceptara ese retiro forzoso, también tiene derecho a poder exigir su reincorporación a su mismo cargo y en el mismo lugar donde estaba trabajando. Eso ya será haciendo la respectiva denuncia en el Ministerio de Trabajo, tal vez recurriendo a un abogado particular, ¿no? Eso en caso de que quiera mantener su cargo en la misma empresa, ¿no? Pero si acepta el despido forzoso, bueno, aquí se le calcularán los 3 meses de desahucio. Luego tenemos que llenar estos datos. Aguinaldo sería de una cantidad de meses en el año. Si se está retirando en último día del mes de junio de 2026, entonces estarían pasando ¿cuántos meses para poder calcular el aguinaldo? 6, ¿no? Enero, febrero, marzo, hasta junio son 6 meses. Vamos a poner ese dato aquí. Aguinaldo sería 6 meses. Esto, ¿de dónde ha venido este resultado? Simplemente se está jalando 29 días, miren, viene de aquí arriba, automáticamente lo está jalando aquí. Los meses también, automáticamente viene de aquí. Y los años lo propio, son 2 años y lo está jalando de aquí, tiempo de servicio 2 años. Ahí tenemos entonces el aguinaldo de Navidad que se calcula automáticamente, ¿no? Luego la indemnización por tiempo de servicio es todo esto. De los años sería 6.930. ¿Cómo lo ha calculado? Simplemente ha hecho una multiplicación. Esta casilla con esta otra. El total de remuneración promedio indemnizable multiplicado por la cantidad de años de servicio. Y ahí tenemos 6.930. Aquí era 0 meses, entonces 0. 29 días, 279,13. ¿Qué hubiera pasado si este trabajador renunciaba, por decir, el primer día del mes de julio? Podemos poner eso 01, 07 y aquí en esta parte va a cambiar, ¿no? Sería 2 años y 6 meses. Un mes, perdón, 2 años y un mes. 2 años, un mes, 0 días. Entonces tendríamos que copiarlo de aquí. Sería 2 meses y 0 días. Eso si hubiese renunciado un día posterior. Y como ven, automáticamente se va completando en la mayoría de las casillas y una que otra casilla es la que se tendría que hacer un cálculo adicional. Esto lo puse yo, ¿no? Bien, no viene dentro de la misma planilla. Es una pequeña fórmula de Excel, ahí pueden verlo. Si hacen doble clic estará a manera más detallada cómo hace el cálculo. Entonces, si hubiese sido el caso, tendríamos que haber calculado la indemnización por tiempo de servicio de 2 meses, ¿no? Aquí. No, esto es un mes, perdón. Un mes. Esto viene de aquí. 1. Un mes, 2 años y 0 días. Estoy copiando de esto, 2 años, un mes y 0 días. Lo estoy copiando aquí y luego eso se traslada a la parte de abajo. Esto viene de los meses, un mes. Esto viene de los días, 0 días. Y listo. El cálculo, aquí pueden ver haciendo el doble clic en la celda respectiva, es el total de remuneración promedio, 3.465, dividido entre 12, porque hay 12 meses en un año, y multiplicado por la cantidad de meses que ha trabajado, ¿no? Después de completado el año de su antigüedad sería un mes. Entonces tenemos 288,75. Aguinaldo de Navidad ya lo hemos explicado, son 6 meses y sería aquí 1.732,50. Vacaciones. Vamos a suponer también esto de las vacaciones que tiene acumulado 23 días de vacación, ¿sí?
¿De dónde lo van a sacar esto? Esta información de las vacaciones, de la misma planilla laboral y también la información que se tiene respecto a ese trabajador. A medida que van solicitando vacaciones, se elaborarán planillas, ¿no? Planillas de vacaciones y eso se irá descontando según las vacaciones que tiene acumulado. Dependiendo de la antigüedad, le correspondería 15 días de vacación a partir de un año de antigüedad. Entonces, a medida que ha ido acumulando sus vacaciones, posiblemente también los ha ido solicitando y asumiremos simplemente como ejemplo que tiene 23 días de vacación. Y como les digo, esta planilla es con cálculos automáticos, todo se llena automáticamente. Simplemente pones el dato, qué pasa si tenía solamente 6 días de vacación acumuladas y se calcula automáticamente. Miren, aquí está el resultado. Si hubiese tenido, por decir, 12 días, ahí tienen el resultado. Entonces, como ejemplo, simplemente dijimos que van a ser 23 días de vacación y tenemos 2.656,50. Luego, en la parte de abajo tenemos un total de beneficios sociales, ¿no? En esta parte, que igual se lo calcula automáticamente. Es la suma de toda esta columna de la indemnización, el desahucio, aguinaldo, vacación y prima si es que correspondiera. 11.607,75 en este caso. Luego tenemos la parte de deducciones. Sacan el 13% de las vacaciones. Las vacaciones eran 2.656,50 y le sacamos el 13%, ahí tenemos 345,35 centavos. Y el importe líquido a pagar, lo que le vamos a pagar al trabajador, ahí es la parte final, 11.262,41 en este ejemplo, ¿no? Luego procedemos al llenado, la forma de pago, si es en efectivo o si es en cheque o con una cuenta bancaria, ¿no? Entonces ahí simplemente tendrías que poner la forma en la que se ha pagado, ¿no? Puede ser efectivo, cheque o mediante una transferencia bancaria. Asumiremos que ha sido efectivo, marcamos eso. Importe de la suma cancelada. El importe de la suma cancelada es simplemente copiar en literal. Vamos a copiar en literal este monto, 11.262,41. Aquí lo vamos a escribir, 11.262,41 centavos. Los centavos lo escribimos así, 41 sobre 100. Y así tenemos el importe en forma literal. Ahí no nos olvidemos en qué moneda, bolivianos. Listo. Posteriormente estarían los datos de la trabajadora o el trabajador. Y esto se está copiando automáticamente. Como aquí ya hemos puesto el nombre del trabajador, eso se está copiando automáticamente en esta parte. Y también se está copiando el total, el importe que se le está pagando, ¿no? 11.262,41 se lo traslada aquí. El lugar y la fecha. Habíamos dicho, 15 días para poder pagar luego de su desvinculación laboral, ¿no? Podemos poner aquí como ejemplo que se está pagando al 7 de julio. 7 de julio de 2026. Listo, luego las firmas del trabajador, del gerente, el representante legal, el sello de la empresa. Llevamos 3 ejemplares impresos a color al ministerio. En el ministerio van a revisar que estemos presentando todos los requisitos, aquellos que hemos mostrado en este reglamento. Volvemos a ver. Se encuentra aquí los requisitos, ¿no? El formulario de finiquito es el que acabamos de llenar en 3 ejemplares originales, es decir, impresos a color con las firmas en color azul, el sello de la empresa y demás. La boleta de depósito bancario. Una vez que hayas hecho ese depósito en el banco te van a dar un comprobante impreso.
ese comprobante impreso tienes que presentarlo. Luego la fotocopia y demás requisitos que hemos visto al inicio, ¿no?, de esta clase. Si cumple con todos estos requisitos, el funcionario del Ministerio de Trabajo le preguntará al trabajador: ¿estás conforme con lo que te han pagado? Y él dirá: sí, todo bien, todo correcto, no hay ningún problema. Procederá con el visado, el visto bueno, la firma del funcionario, el sello respectivo, y les entregarán dos ejemplares, uno para el trabajador y uno para la empresa. Y el otro ejemplar se lo queda el ministerio. Por eso nos piden en los requisitos tres, ¿no?, tres formularios originales. Ese sería un caso de un trabajador con esos datos, pero podemos hacer uno más aquí. Voy a copiar este mismo formulario, lo voy a duplicar y le pondremos finiquito 2. Aquí vamos a poner otro ejemplo de que sea un trabajador que tiene un poquito más de antigüedad y también que gana un poco más, por así decirlo. Entonces, que sea la misma empresa, mismos datos, pero digamos que es Ramiro González Pacheco, por decir así. De igual forma, soltero, que tenga 38 años. El domicilio, Los Álamos, calle Los Álamos. Número 12. Ya. Asumiremos que este trabajador ha tenido una fecha de ingreso al 3 de enero de 2023. Y su fecha de retiro, que sea también en este año, al 28 de febrero de 2026. Luego, el retiro también va a ser voluntario. Retiro voluntario. Luego vamos a calcular o registrar la remuneración mensual. Si se está retirando en fecha 28 de febrero, las tres últimas boletas de pago, sería, este es un mes completo, entonces sería de diciembre, de enero y de febrero. La cantidad de los años de antigüedad, los años, los meses y los días le está calculado aquí. Entonces tendríamos que copiarlo, estos datos aquí. Tiempo de servicio, 3 años, 1 mes y 25 días. La remuneración mensual. ¿Cuánto se le ha ido pagando mensualmente? Que este trabajador tenga una remuneración mensual de 5.554,31. Así ponemos unos centavos, a diferencia del anterior ejemplo que tenía un monto entero, ¿no? Lo mismo aquí, cada mes estaría ganando 5.554,31. Y en el último mes lo propio, 5.554,31. Y así tenemos su total de remuneraciones mensuales de 16.662,93. Antigüedad. Este trabajador tiene 3 años de antigüedad. Vemos la tabla de antigüedad. También está dentro de los 5% de antigüedad. Por tanto, seguiría siendo 495, ¿no? Si tuviese más años de antigüedad, simplemente seguían con esta tabla. Si fuese 13 años de antigüedad, le corresponde 26%. Ese cálculo se tendría que hacer aquí. ¿Cómo hacemos el cálculo? Multiplicamos 3 por el salario mínimo nacional y luego el porcentaje que le corresponde, ¿no? Simplemente esto sí lo tendríamos que llenar. La mayoría de las celdas ya está automatizada y una que otra celda lo tenemos que llenar nosotros manualmente, según la información que tenemos de esta tabla. Luego los totales, ¿no?, del mes de diciembre, de enero y de febrero. Tenemos los respectivos totales. En este caso aquí tenemos los
554, lo propio. Esta antigüedad, perdón, a diferencia del anterior ejemplo, si vemos el anterior ejemplo, antigüedad, miren, solamente estaría en junio de ese trabajador. ¿Por qué en junio? Al 1 de junio de 2026 estaría cumpliendo 2 años de antigüedad para poder beneficiarse de ese porcentaje. Por eso únicamente está en junio. En cambio, para este otro trabajador ya está cumpliendo sus 3 años de antigüedad respecto a la fecha de ingreso. Ha ingresado el 3 de enero de 2023. En el año 2026, al 3 de enero de 2026, ya tendría esa antigüedad de 3 años, ¿no? Entonces le correspondería registrar la antigüedad en los otros meses también. Tenemos en el mes de enero, ¿dónde estamos? Aquí. En el mes de enero, lo propio. Voy a copiar esta misma fórmula. A ver, denme un momentito, esto no está. El mouse, ahora sí. Esta misma fórmula la voy a poner ahí. Listo, lo mismo 395, ¿no? ¿A qué mes dijimos que cumple sus 3 años? Al 3 de enero de 2026. Y posterior a ese mes se van acumulando los meses respectivos, ¿no? En este caso un mes, 28 de febrero, un mes más de antigüedad con 25 días adicionales. Bien, luego tenemos la suma total de la remuneración promedio. Desahucio no corresponde, se está retirando de manera voluntaria con carta de renuncia. Y luego copiamos aquí los años de antigüedad de servicio, son 3 años, lo mismo los meses, un mes, la cantidad de días, 25, se lo copia aquí. El aguinaldo ya tendríamos que ver de cuántos meses le corresponde, ¿no? El aguinaldo de este año 2026 serían 2 meses, ¿no? Enero, un mes, febrero, 2 meses. Entonces le pondremos eso aquí. Aguinaldo, 2 meses. Vacaciones. Supongamos que este trabajador ha sacado sus vacaciones y únicamente le quedan 9 días de vacación. Y tenemos los cálculos, ¿no? De todo automáticamente. Luego tenemos una suma total de beneficios sociales. En este caso la suma sería de 21.297,93 centavos. Una vez que se tenga ese total, pasamos al siguiente. También se le calcula automáticamente de las vacaciones el 13% y tenemos el líquido a pagar a este trabajador, que sería 21.068,45. Posteriormente trasladamos todo eso aquí, ¿no? Esta parte tendríamos que registrarlo manualmente. En literal, 21.068,45 centavos. El nombre se arrastra automáticamente desde aquí. Ramiro González, se lo arrastra automáticamente, el monto también. Y así, como ven, es una planilla que se lo descarga de la misma página del ministerio. Y en la mayoría de las celdas ya está automatizada. Una que otra celda tendríamos que registrarlo manualmente nosotros. Como por ejemplo yo le puse esa fórmula para poder facilitarnos un poco copiar. Ahora, hoy en día también hay otro tipo de planillas. Uno, según su comodidad, conveniencia, puede elaborarse también dentro de la misma planilla algunos otros hojas con cálculos adicionales de los cuales se le va a ir arrastrando automáticamente, ¿no? Por cuestiones de tiempo no pude elaborar yo algunas hojas con cálculos adicionales para poder arrastrarlo y automatizarlo, ¿no? Se puede hacer eso en Excel. Todos los datos proporcionados de la planilla laboral
y los datos también del contrato y demás se lo puede llevar a una hoja Excel y desde esa hoja Excel se lo puede seguir arrastrando y copiando mediante fórmulas para esta planilla. Pero por lo demás ya está automatizado en la mayoría de las celdas, como han podido ver, ¿no? Entonces, eso sería la parte final que teníamos. Les repito, ha sido bastante cortito esto porque ya habíamos visto en su mayoría todo lo que estaba dentro del programa hoy en la mañana y también por la tarde. Para que no tengan preocupación respecto al examen, esta parte del finiquito no va a ingresar a su examen que está planificado para el día de mañana. Al examen va a Licenciado, una ingresar consulta. la parte que se ha compartido en la carpeta de las diapositivas, la parte teórica y todo eso. Sí, adelante que las consultas, por favor. Licenciado, al respecto del finiquito, sí es bien interesante y bueno, está bien, gracias por no meter al examen mañana porque está un poquito complicado. Quería por favor pedirle si nos puede facilitar la normativa sobre las vacaciones, el bono de antigüedad, las vacaciones y no sé, más abajo hay algo más que se calcula en el finiquito. Eh, por favor, esas normativas para que nosotros vayamos repasando y vayamos entendiendo, ¿no? Esta parte. Sí, claro que sí, todo eso va a estar en la carpeta, se les va a ir proporcionando y también voy a elaborar como un resumen de todo lo que se necesita, en qué normativa está, en qué ley, en qué decreto, en qué resolución, el artículo necesario y así ustedes pueden recurrir también a ese resumen, pero para que se consolide de manera fidedigna esa información, igual les voy a poner en la carpeta de material esas normativas para que podamos sustentarnos también, ¿no? Eso sería todo entonces en cuanto al programa. Espero que se haya podido colmar sus expectativas. Ha sido un curso bastante rápido. La parte contable es un área grande, grande y extensa, ¿no? Por eso es que hay algunos se especializan en una área respectiva. Puede ser el área de costos, puede ser quizás el área netamente de cuentas por cobrar. Hay algunos responsables que se dedican únicamente a una cuenta, ¿no? Cuentas por cobrar. Otros se especializan netamente en bancos. Otros se especializan netamente en la parte del pasivo. Otros en patrimonio, los aportes de los socios y demás. Es extensa, extensa la contabilidad. Entonces hemos visto de manera global los temas o las cuentas más importantes, por así decirlo, ¿no? Eh, eso como resumen de lo que hemos ido viendo, ¿no? Yo creo que después se van a también publicar otro tipo de cursos de especialización en los cuales organiza la CV y también me dijeron que puedo otorgar un par de becas con relación a las participaciones, ¿no?, que han tenido y tengo ya anotado algunos nombres de los que han ido participando, consultando. De esa manera hemos enriquecido también las clases a medida que hemos ido haciendo las explicaciones. Y yo pienso que ha sido también beneficioso cuando una persona ha consultado, posiblemente alguno de los demás participantes tenía una duda similar o quién sabe tal vez la misma duda y esperemos que se haya podido aclarar cada una de esas dudas que se ha presentado en estos cursos, ¿no? No sé si tienen alguna consulta adicional ya para finalizar. Buenas noches, licenciado. Sí, una consulta. ¿Sí? Respecto a esa liquidación de la remuneración que se realizó hace un momento, ¿no entraría también lo que es por concepto de antigüedad en diciembre entre los 495 bolivianos? Ya que a partir de 2 años y un día se cuenta lo que es su bono antigüedad. Ah, en esa planilla me dice. Sí, en esa. Ah, sí, 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 también. Es claro, obviamente que ya cumplió su antigüedad. Y también aquí tendríamos que poner su antigüedad respectiva. Esta la voy a marcar aquí. Exactamente, ahí Sí, entraría sí, y ahí aumentaría también. más su liquidación. Entonces tendría un monto mayor, ¿no? También tendríamos que ponerlo aquí. Y eso va a aumentar. Aquí todo se va a calcular automáticamente, ¿sí? Tiene toda la razón en esa observación, ¿no? También nos faltaba poner ese bono de antigüedad aquí.
¿Alguien más? ¿Alguna otra duda quizás que tenían? Por mí está muy bien, muchas gracias. Ya. Bueno, entonces eso sería todo. Creo que alguien decía que todavía no está el material. Respecto a esta planilla del finiquito, enseguida lo voy a subir a la carpeta, ¿ya? Y si no hubiese algún material que se ha ido explicando durante las clases, me lo pueden decir, pero he ido revisando y lo único que faltaría es esto del finiquito. Las grabaciones de la mañana, de las dos clases que hemos tenido en la mañana y en la tarde, también ya está en la carpeta. Recomendaciones finales para su examen. Va a tener un lapso de 48 horas para que ustedes tengan todo el tiempo necesario y recurrir al material que se ha proporcionado para volverlo a leer, analizarlo, resumirlo y demás, y de esa forma ir respondiendo a todas las preguntas. Van a ser 50 preguntas en un formulario. Yo creo que lo van a publicar mañana los administradores del curso. Yo no hago el formulario, pero colaboro y coadyuvo según lo que se ha ido avanzando a medida de los requisitos y disposiciones que me ha dado la administración, ¿no? Ellos me dirán eh, qué preguntas o más o menos qué nivel de dificultad tiene que tener ese examen, en base a qué y demás. No puedo yo inventarme preguntas que no se han explicado en las clases. Si hubiese alguna pregunta que no se ha explicado, pues no tendría sentido, ¿no? Ellos también hacen la revisión necesaria mediante el material que he ido proporcionando y las clases. Ellos administran la cuenta del Drive donde se almacena el material. Si ustedes gustan y quieren descargarse todo el material, está en completa libertad de hacerlo. Creo que hasta el 1 de agosto, si no me equivoco. Pasado ese tiempo, me informan que automáticamente el sistema lo va a borrar y luego ya no podrán acceder. En la primera versión del curso muchas personas se olvidaron guardar el material y me consultaron, ¿no? Me dijeron si todavía yo lo tenía. Lamentablemente yo no almaceno el material, se almacena automáticamente en las carpetas del Drive que tenemos en esta cuenta para poder dar las clases en esta plataforma. Entonces, como yo no lo pude almacenar tampoco en la primera versión, muchos se quedaron sin el material, ¿no? Y esperemos que en esta versión todos puedan guardarlo para recurrir en algún momento a alguna consulta, volviendo a ver las grabaciones o quizás viendo las diapositivas y las guías, los textos que estarán ahí. Eso sería todo entonces. Esperemos vernos en alguna otra oportunidad o conectarnos para algún otro curso de especialización o a mayor profundidad, ¿no? Eso sería todo. Les deseo todo lo mejor en su Dicen, siguiente disculpe, etapa. ¿Sí? hola. Gracias. Sí, adelante. Lo que yo les decía es que la parte práctica de los activos fijos no están en el material o no sé si lo puede volver a compartir. A ver, enseguida voy a ver si está en la carpeta. Gracias más bien por hacerme recuerdo de eso. Gracias. Perdón, licenciado, yo he estado viendo y me parece que es todo el material que ha mandado. Está la carpeta de activos fijos. Ah, ya. Aquí tenemos la carpeta de activos fijos. La práctica no está. Sí, enseguida le voy a dar el Sí, solo está acceso. lo teórico. Sí, sí, la práctica faltaba, ¿no? Y después lo demás, yo creo que sí está. En caja chica tenemos las prácticas, las diapositivas. En conciliaciones bancarias lo propio, la práctica, las diapositivas. En los activos fijos falta que publique la práctica. Y en las planillas tenemos la planilla que habíamos explicado y faltaría que ponga esa planilla del finiquito y algunos reglamentos también para que puedan leerlo ustedes, ¿no? En su tiempo libre y demás. Entonces, eso sería todo con respecto a este curso y
finalizaríamos de esa forma. Me disculpo nuevamente por esos inconvenientes que tuvimos los primeros días sábados, ¿no? Pero hemos logrado compensar en el día de hoy, en la mañana y también por la tarde, para completar las 8 clases que eran necesarias en la explicación de todos estos temas y cuentas para el curso de auxiliar contable y financiero en su segunda versión. Eso sería todo. Ha sido un gusto para mí poder compartido algo de todos los conocimientos que he ido adquiriendo para su profesionalización y tal vez el ejercicio en esta área, ¿no? De auxiliar contable. Muchas gracias. Esperemos poder conectarnos en alguna otra oportunidad. Hasta luego.